noticias seleccionadas con opiniones fundadas. Hechos, personas. Se termina la semana. Ricardo Sánchez. Mi primer trabajo como periodista fue como meritorio en el viejo Canal 2. Meritorio quería decir en la jerga profesional de aquella época que tanto podía tocarte reportar las consecuencias de un viento fuerza 10 de tramontana que había volado el techo en un galpón de Holberg, ocasión en la que un entrevistado me apagó a micrófono abierto una frase que quedó en los anales de los noticieros de aquella época. La mierda que venía fiero, señor periodista. Como ser destinado a presentar de madrugada los partidos que en 1979 consagraron en Japón a la selección argentina de fútbol como campeona mundial juvenil con Maradona a la cabeza. Pero la primera vez que me sentí periodista de verdad fue cuando trabajé en un diario, cuyo secretario de redacción era un veterano, al que esa condición lo investía de una especie de majestad frente a los que recién empezábamos. No era muy viejo que digamos, pero nosotros, quiero decir los integrantes de lo que él llamaba la perrada, lo veíamos como a un viejo. Tal vez porque nos trataba él a todos nosotros como si todavía no nos hubiésemos destetado. Se reía con talante sobrador de cualquier consulta de nuestra parte, como se reía el secretario de redacción de la película Primera Plana, que debería haber visto. Su momento de gloria era cuando, ante la evidencia de que el cierre de páginas venía atrasado, irrumpía en la redacción al grito de «¡Vamos, a mover el culo!». Quiero decir que cuando te llamaba a su oficina te sentías como cuando eras chico y la maestra te anunciaba que ibas a quedarte en penitencia después de hora. Desde mucho antes que existiera siquiera la idea de que el periodismo era un oficio que podía enseñarse en otro lugar que no fueran las redacciones mismas, munido de una lógica muy Carlitos Balá de que el movimiento se demuestra andando, calzaba la actitud profesional del periodista en torno a 2 o 3 máximas que en su poder fungían como las mismísimas tablas de Moisés, mandamiento que estaba dispuesto a refregarnos frente a nuestra más mínima duda. 1. Ante cualquier circunstancia, los periodistas deben estar en condiciones de mostrar sin ningún temor el contenido de sus bolsillos. 2. Las cosas no son como son, sino como las recordamos. Creo que esa la había sacado de un libro de Valle Inclán. Y 3. Uno debe sentarse frente a la máquina de escribir convencido de que le ha sido dada la posibilidad de desarmar la conjura de los necios. Si le dabas a elegir una película, se inclinaba por El hombre que mató a Liberty Balance, que él recordaba como un tiro en la noche. En algún sentido era como el director del diario de esa película que después de sufrir el asalto de la redacción, el incendio del taller y una paliza de órdago por parte de un puñado de fascistas del lejano oeste americano, a los que las noticias que allí se fraguaban no le hacían ninguna gracia. Uno de los primeros destellos del fascismo es que los papeles no le hacen ninguna gracia a los fascistas. Se levantaba del piso, se acariciaba los moretones y le aseguraba a quien le preguntaba qué había ocurrido. Decía que acababa de dar una lección sobre la libertad de prensa. Uno de los momentos en los que me gustaba espiarlo era cuando, ante la necesidad de sumar número a la perrada, se enfrentaba a los aspirantes que se presentaban ante él arregladitos como para ir de bodas. Él los escuchaba, si es que los escuchaba, sin mirarlos a los ojos, ni siquiera por un segundo. Los muchachos le recitaban su amor por el periodismo, sus módicas pretensiones económicas porque querían aprender, y le leían textos noticiosos que habían preparado aspirando a la literatura. Era exactamente ese momento en el que él levantaba los ojos para decirle que estaba bien, que viniera mañana bien temprano, que tendría 2 semanas de prueba, pero que se olvidara de la literatura, y los despedía con un gesto mínimo levantando la pera para señalarles la puerta. Para hacer justicia, debería agregar a esta altura del relato que más allá de sus desplantes se trataba de un periodista absolutamente entregado a la fascinación de su oficio. Si la ocasión lo requería frente a esas noticias que para titularlas no hay tipografía suficiente, era capaz de pasarse una semana entera en su oficina durmiendo de a ratos, durmiendo como dormían los detectives de las películas policiales del género negro, con el sillón levemente inclinado hacia atrás y los tamangos reposando en el escritorio, alimentándose a fuerza de cafés bien cargados y tapándose la cara con las pruebas de galera. Visto a la distancia puede parecer, y parece, una especie en extinción, un tigre de Bengala, una criatura que lloraba en silencio, lágrimas para llorar cuando valga la pena que canta Sabina,
ante la certidumbre de que su desaparición era algo así como el fin de una raza excelente. Cuando agarré confianza le pregunté si no le interesaba cómo escribían, qué era lo que juzgaba cuando tenían que decidir si tomarlos o despedirlos. A escribir se aprende, pibe. Lo que me interesa es saber lo que observo mientras están a prueba. 1, si tienen el fuego sagrado. Y 2, si asoman como futuros cagadores. No quiero zánganos ni hijos de puta. Para todo lo demás ya habrá tiempo. Tengo para mí que al director del diario de El hombre que mató a Liberty Balance y también a la gente de este programa, ese método le habría gustado. 7 de junio, Día del Periodista.